Lipigas es otra de esas empresas que cotizaba a un precio estable, dígase 5.000, 5.500 pesos, y que fue muy castigada como todo el mercado chileno en el 2019, teniendo una bajada importante que la llevó hasta los 1.800 pesos ahora en 2022. Pero parece ser que el mercado ya se está dando cuenta que no es una mala empresa o que el mercado chileno no se va a acabar, y la está volviendo a poner en valor teniéndola hoy en día a 3.100 pesos por acción. Y si bien todos conocemos la marca Lipigas, sabemos dónde están sus negocios, sabemos si está ganando plata, sabemos si es una buena empresa, toca averiguarlo. Comencemos. ¿Cómo está toda mi gente? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis ha vuelto con otro videito a petición de ustedes de la encuesta que hice a principio de mes de qué empresas querían que les analizara. Una de las más votadas fue Lipigas, así que aquí les traigo el video. Y como les decía en un principio, es una empresa que todos conocemos, que más o menos sabemos lo que hace, pero por algún motivo en el mercado es bastante desconocida, bastante poco líquida por lo demás. Y no estamos en presencia de una mala empresa, todo lo contrario. Está haciendo las cosas bastante bien, así que no perdamos más tiempo y partamos con este análisis. Y todos sabemos que Lipigas es justamente una empresa de gas, que importa y distribuye gas ya sea licuado o natural, principalmente a personas, pero también a nivel industrial. Y no solamente está enfocado aquí en Chile, sino que también ha ido en los últimos años creciendo, metiéndose en los mercados vecinos como lo son Colombia y Perú. Aquí mismo la presentación de la empresa te dice cuándo empezaron, más o menos hace 10 años. Y junto a Gasco y Abastible sabemos que tienen una posición ahí bastante dominante en este mercado, un oligopolio que tenemos de estas tres empresas que dominan casi todo el mercado del gas en Chile. La misma presentación te dice toda la cantidad de instalaciones que tiene asociado a este tema del gas. Si vemos algunos números rápidos que nos presenta la empresa, vemos como sus ingresos han ido creciendo en los últimos años. Luego vamos a ver el EBITDA, el beneficio, el flujo de caja, que es lo más importante. Pero lo principal es que Chile a día de hoy se lleva el 75% de los beneficios aproximadamente, siendo Perú y Colombia un porcentaje menor. Y si lo vemos en el global, vemos que las ventas están creciendo, sí, es verdad, pero están creciendo a un ritmo bastante lentito, casi al ritmo de la economía. Por lo tanto, no estamos en presencia de una empresa con un crecimiento bastante acelerado, al menos en la parte chilena. Y lo vemos de mejor forma en este gráfico que nos presenta el EBITDA, este beneficio ajustado que hay que tomarlo con pinza. Yo siempre digo que a veces nos sirve, a veces no. En el caso de Lipigas sí nos sirve. No es un número inflado que me cambie mucho respecto a lo que sea la utilidad o el flujo de caja libre, lo vamos a ver luego. Y como les decía que mientras en Chile los ingresos, los beneficios son relativamente estables, no te varían mucho, vemos como en Colombia y en Perú en los últimos años ha ido creciendo bastante los beneficios. Y lo podemos entender como hace 10 años esta gente se empezó a meter en estos mercados, de a poquitito empezó a hacer inversiones y de a poco están empezando a ver los resultados. Los beneficios no son inmediatos, toman un par de años en que empiecen a aparecer. Por lo tanto tenemos un foco muy estable, muy predecible en Chile y tenemos un foco de crecimiento en Perú y en Colombia asociado al gas, porque tenemos luego otra patita en donde se está metiendo Lipigas, que ya lo vamos a ver. Así que sumando y restando me parece que los números de Lipigas van bastante bien. Y como siempre resalto en mi video, la deuda es muy importante. La deuda es la que hace quebrar la empresa, o que vayan mal, o que se les vayan las lucas, si no pregúntenle a Enjoy. Vemos como si bien en los últimos años el ratio de deuda neta financiera EBITDA ha ido subiendo, tampoco es que estemos en un ratio muy terrible, 2,2, sobre todo que está con proyectos de expansión, de adquisiciones, de ir metiéndose a un nuevo rubro. No es que se me haya pasado de 2 veces a 4 veces, a 5 veces, que ahí me generaría un poco más de cuidado quizás, pero no para nada. Ahora, si lo vemos en cantidad, en cuántos millones debe, también, ya sea como deuda financiera o la deuda financiera neta, que en el fondo es la deuda financiera restando la caja, también tiene una tendencia al alza. Mientras los beneficios vayan creciendo a la par, no hay mayor problema. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la situación de deuda de Lipigas la encuentro bastante buena, la encuentro bastante razonable. No es algo de cuidado. Y si no me creen a mí, quizás les crean a las calificadoras de riesgo que evalúan la empresa, en donde la tienen evaluada con un AA, ya sea Failure Rate o Hump Rates, no sé cómo se pronuncia esa cuestión. Y no solamente de estos últimos años, sino que en los últimos 5 o 10 años que tienen este tipo de calificación. Y en la misma página de Lipigas, en un apartado de inversionista, calificación de riesgo, hay muchos informes de esta empresa en donde te hacen un análisis de Lipigas que son bastante buenos, te resumen muy bien, te sacan la foto de Lipigas para que tú te hagas una idea de cómo está el negocio. Por ejemplo, me robé este resumen justamente de uno de estos informes en donde me destaca posición de liderazgo en el mercado chileno, expansión internacional, incremento de exposición en la economía de mayor riesgo relativo a Chile, dígase Perú y Colombia, pero con un mayor potencial de crecimiento.
bajos niveles de mora, de deuda de la gente. Es una industria competitiva e intensiva en inversión, sí, es verdad, pero Lipigas ya lleva harto tiempo ahí y generando lucas, así que no es tanto problema. Industria con exposición a eventuales cambios regulatorios. Sí, eso es verdad, el gas es una industria muy regulada, pero a su vez eso hace que sea estable y nuevos cambios no se ven en el futuro, la verdad. Por lo tanto, ellos te recalcan aquí que el perfil de negocio es fuerte. Y lo mismo la posición financiera, pues dice sólida posición de liquidez. Mantiene indicadores satisfactorios de endeudamiento y cobertura. Alta generación de flujo de caja que permite financiar el plan de inversión, dividendos que históricamente han sido exigentes. Y ya vamos a ver el tema de los dividendos. Entonces, si no me crea a mí, por lo menos créale a las agencias calificadoras que de verdad hacen un repaso bastante bueno y completo de la empresa. Y para terminar un poquito el tema de la deuda, que yo lo encuentro maravilloso, viendo su perfil, viendo qué es lo que debe, principalmente lo que tiene son bonos, son dos bonos de serie E y serie G que los detallan ahí en su memoria. Y si vemos el perfil del vencimiento, estos bonos vencen en el 2040. Al primero, el otro creo que un poquito más. Ahí está, 2044. Entonces en estricto rigor tiene una deuda muy bajita por pagar en los próximos años. No está cogotado como dígase Falabella, Ripley, que vienen con perfiles de vencimiento próximos. Son otro tipo de empresas sí, pero en el fondo estoy comparando la deuda. Y lo maravilloso de estos bonos que se pidió Lipigas, que los pidió entre el 2016 y 2018, cuando las tasas estaban muy convenientes, es que las tienen, fíjense, a una tasa de 3,4, 2,18, 2,9. Ahí no sé cuál de las dos será la válida, pero da lo mismo, es muy bajo. Igual, ojo que esta deuda está en UF, por lo tanto tenéis la UF más la tasa de interés, pero aún así es súper bajo, súper conveniente. Así que súper bien Lipigas con la deuda, la verdad. ¿Y quiénes son los dueños de Lipigas? ¿Quiénes la administran? Y en su memoria nos dan bastante información sobre esto. Vemos como hay varios grupos controladores, ninguno tiene un peso predominante, dígase 40, 50%, sino que el mayor tiene un 13,7, después le sigue uno con 12, con 10, con 9, o sea, está muy bien repartida Lipigas. Y si nosotros nos fijamos aquí en el detalle, no hay ninguna FP, ¿eh? ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos un negocio bastante bueno, quizá un poco chiquitito, pero muy bueno, y ¿qué hacen la FP? Se ponen a comprar las Falabella, las Ripley, negocios que están en decadencia, que van muy mal, con mucha deuda, y ahí se van nuestros fondos de pensiones. Ya, pero da lo mismo, no es el foco de este video. Entonces cuando nos fijamos aquí en el directorio, quiénes están ahí tomando las decisiones, vemos al señor Don Juan Santa Cruz, Don Juan Norega Briceño, Vinagre Tagle, otro Santa Cruz y después unas personas con apellidos raros. Y si vemos quiénes componen estas empresas, estas sociedades que son dueñas de Lipigas, aquí nos dan más o menos quiénes son los propietarios. Por ejemplo, de Cóndor Combustible tenemos a Don Manuel Santa Cruz, a Don Juan Manuel Santa Cruz, Claudia Santa Cruz, o sea, ya estamos claros que es la familia Santa Cruz. Y ya dijimos que el presidente era un Santa Cruz, Don Juan Santa Cruz Munizaga. Luego tenemos a Don Jaime Santa Cruz Negri, lo mismo el grupo Evita, que tenemos al señor Mario Vinagre Muñoz, y aquí tenemos a Mario Vinagre Tagle, creo que es el hijo, y aquí tenemos justamente a Don Mario Tagle. Y lo mismo va a pasar con el señor Ignacio Noguera Briceño, acá tenemos a los Noguera Briceño, en la Nogaleda Holding SPA. Entonces, ¿qué es lo que les quiero resumir finalmente? Que casi todo el directorio tiene acciones, es dueño de Lipigas, por lo tanto está muy involucrado con las decisiones que se tomen, con la dirección que tome la empresa. Por lo tanto, nos podemos encontrar con una empresa que está muy alineada con los intereses que pudiéramos tener nosotros como minoritarios. Y si nos vamos a los ejecutivos, que finalmente son los que llevan el negocio, también tenemos que los dos principales cargos, que sería el gerente general y el gerente de finanzas, digamos, tienen justamente acciones de Lipigas. No muchas, pero tienen. Por ejemplo, el gerente general tiene más o menos 180 millones de pesos invertidos en Lipigas. Y el gerente de finanzas tiene más o menos 38 millones de pesos. Que para la importancia y para la plata que ganan esta gente, te aseguro que es poca plata. Pero de igual forma siempre es bueno que tengan ahí un poquitito invertido para que también estén bien alineados con los intereses de la empresa. Así que me parece súper bien. Veo que los intereses de toda esta gente están bien alineados. No me cabe la menor duda de que quieren que les vaya bien. Y si nos vamos a los riesgos que pueda tener la empresa, yo le eché una mirada a la memoria, los estados de resultados, para ver más o menos qué es lo que me presenta la empresa. Y también buscando por otro lado a ver si encontraba algo que me hiciera ruido. Y la verdad es que no encontré nada. Les pongo aquí en la imagen lo que me presenta justamente una de las agencias de calificadoras de riesgo. Y ellos mismos te ponen al costado, si te fijas, riesgo regulatorio, que tiene un impacto moderado. Y no se ve que venga una reforma al tema del gas. Riesgo tecnológico, pero de una baja probabilidad. Yo te digo, se va a meter la energía eléctrica y quizá otra energía limpia, pero el gas es una energía que va a seguir siendo ocupada por mucho tiempo. A diferencia del carbón o el petróleo, quizás más para mitad de siglo, pero a día de hoy el gas es muy necesario. Baja diferenciación en el sector de gas licuado, sí, es verdad, pero al menos aquí en Chile ya tiene como su posición, digamos, dominante. La gente no se va a andar cambiando a empresas nuevas. Está repartida la torta de forma muy estable.
Riesgo de operación en Colombia y Perú. O sea, sabemos que son países bastante inestables, sobre todo desde el punto de vista político, pero aún así los países siguen funcionando, si vemos los números siguen ganando plata, y peor situación que la que Perú y Colombia tienen hoy en día, dígase con un derrocamiento de presidente en Perú y que de alguna forma el país sigue funcionando, y en Colombia con un presidente muy de izquierda, ahí están las empresas funcionando. Por lo tanto, a mi parecer, un peor escenario en ambos países es muy difícil. Y aquí los que me presentan la empresa me habla de la competencia, ¿cierto? De Metrogas, de Gasur, de Gasco, Abastible. La misma ENAP que hace un par de meses quiso meterse en la distribución de gas y que después salió a la luz que los costos fueron pero millonarios, que no era rentable. Y al final quedó nada. Entonces lo que te quiero decir es que hay muchos actores, hay mucha competencia, sí, pero ahí está bien repartida la torta. Ninguno le está quitando al otro mucha cuota de mercado, se mantienen todos más o menos estables. Así que en cuanto a los riesgos, me parece que dedito para arriba, no se ve algo que sea muy peligroso para la empresa. Ya pasando un poco a los números para ver si en el pasar de los años lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, está creciendo o no, también me voy a apoyar con un cuadro resumen que me presenta una de las agencias calificadoras y vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, los ingresos, las ventas. Vemos como en el 2014 pasamos de 436 mil millones de pesos al 2022 a 855 mil. O sea, en 8 años me duplicó los ingresos. Súper bien. Y si uno ve las presentaciones de la empresa Lipigas, sobre todo, te recalca mucho el EBITDA, te habla muy poco del beneficio. Y si lo vemos por EBITDA, también pues prácticamente se ha triplicado, se ha duplicado un poquitito más, de 48 mil millones de pesos a 110 mil. Pero siempre es mejor, en vez de ver el EBITDA, ver el beneficio. Y ya vemos que más o menos la mitad de que el EBITDA. Pero si lo vemos también en el largo plazo, pasó de 23 mil a casi 40 mil millones de pesos. De hecho, el 2021 ganó 46 mil, tuvo una pequeña bajada el 2022. Y este año ya lo vamos a ver, va muy parecido al 2022. Ahora quizás sería un poquitito injusto compararlo como el 2014, porque si yo lo veo desde el 2015, pasamos de 36 mil a 39 mil. Pareciera ser que el beneficio no crece mucho, no va en la misma línea con los ingresos. Pero ya les adelanto que mejor que ver el beneficio, mejor ver el flujo de caja libre. Principalmente porque debido a que está haciendo tanta adquisición, eso después se deprecia. Y eso me hace bajar mucho el beneficio, lo que no necesariamente es disminución de platita, de flujo. Y la buena noticia es que la misma agencia calificadora no hace el cálculo, hay muchos flujos de caja. Y yo después se los voy a mostrar en ticker para tener una comparativa, pero el que yo tomaría sería este que habla aquí de flujo de caja libre operacional. Y lo mismo, vemos que primero todos los años es positivo, el año 2018 por ejemplo fue bajito, pero aún así fue positivo y fue porque hubo una inversión muy importante en Quinteros, que creo que levantaron una planta de tratamiento de gas, pero después de esa tremenda inversión, fíjate cómo te creció el flujo de caja, po. Pasaste del rango de los 18, de los 23, de los 10 mil millones de pesos, pasaste a los 45 mil. ¿Y qué hace con todo ese exceso de caja que le queda? Ya lo vamos a ver, pero principalmente se va dividiendo y le queda una colita para seguir creciendo, para seguir haciendo adquisiciones o para mantenerlo en caja y mantener una buena posición. Así que viendo los números globales en el pasar de los años, a mí me parece que los de Lipigas son muy buenos. No veo números rojos. Y si rápidamente vemos los últimos estados de resultados, los del tercer trimestre del 2023, tenemos una lectura mixta porque en el global a 9 meses está ganando un poquitito menos de plata respecto al año pasado, pero el último trimestre está ganando más plata. Entonces la lectura rápida que podríamos sacar es que lo peor del año ya pasó. Los primeros meses quizá ganó menos, pero ya los últimos se ha ido recuperando, está ganando más plata. Esa podría ser la lectura rápida, o quizás no, lo vamos a ver ahora en el detalle. Rápidamente, ya sea a 3 o a 9 meses, está ingresando menos por venta, pero a su vez está cobrando menos. Seguramente tiene que ver con que ha bajado el precio del gas. Entonces, que te bajen más los costos que las ventas hace que el margen bruto sea mayor. La ganancia bruta en este caso a 3 o a 6 meses es mayor. Así que súper bien. Y aquí lo principal de los costos fijos que vienen a continuación, el principal es los costos de distribución. Y es importante porque justamente Lipigas hace eso, distribuye el gas, ya sea por cañería o por cilindros de gas. Y vemos como prácticamente se le ha mantenido, le ha subido marginalmente. Por lo tanto está controlando muy bien ese tema de los costos de distribución, así que dedito para arriba Lipigas. Y aquí los otros gastos por función también me han crecido un poquitito, pero marginal. Pero si uno se va a la nota 24 para ver el detalle, ahí por ejemplo te sale el tema de la amortización, de la depreciación, y eso te hace deprimir mucho el beneficio. Por eso que el beneficio hay que considerarlo, sí, pero no es lo más relevante en este caso. Los gastos de administración, si uno lo ve en el trimestre, le crecieron bastante, como un 15%, pero si uno lo ve en el global,
a 9 meses le han crecido más o menos como un 5, que ya es más tolerable, está más o menos en línea con la inflación. ¿Y por qué siempre yo hablo que está en línea con la inflación en este tipo de gastos? Netamente porque la administración son sueldos y los sueldos casi siempre están indexados al menos a la inflación. Por lo tanto, si crece ese ritmo, perfecto, pero si crece más, hay que abrir los ojos y ver qué está pasando. Así que me parece bien. Los costos financieros en el trimestre le bajaron y a 9 meses se han subido un poquitito. Un número bastante bajo y asumible con la ganancia bruta que tienen en el principio, así que vamos bien. Y si uno hiciera la raya para la suma acá, para tener más o menos el resultado operacional, tendríamos que el número del 2023 sería mayor que el del 2022, pero es relevante lo que viene aquí a continuación. Si se fijan acá en las diferencias de cambio y unidades de reajuste, que yo siempre les digo que estos son más números contables que platita en sí, el 2022 tuvimos números bastante grandes y positivos. Le aportaron mucho al beneficio final. Pero si lo vemos ahora en el 2023, en las diferencias de cambio tuvo una ganancia chiquitita, marginal, y las unidades de reajuste tuvo un número negativo. Esa pequeña diferencia que el 2022 me sume y el 2023 me reste hace que la ganancia después del ejercicio sea mayor en el 2022 que el 2023. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que ignorando un poquito estos números contables, lo más probable es que el 2023 tenga un resultado operacional mayor que el 2022. O sea que Lipigas esté ganando más plata que el 2022. Este número de acá es medio mentiroso. Que al final del día las empresas te reparten en base a ese número, sí, pero en el fondo también vamos a saber que hay más plata dentro de la empresa. Y si no me creen a mí, crearle los estados de flujo, que esos nunca mienten. Y como siempre, estos están a 9 meses. Y aquí lo mismo, que los ingresos por venta, que los costos siempre, que el pago por empleado. Son más o menos los mismos de siempre, pero fíjense acá finalmente, en el flujo por la operación, prácticamente se me ha duplicado. Po. Y claro, podríamos entender que el 2022 pagó impuestos y el 2023 tiene unos reembolsos. Faltaría ver el último trimestre, a ver qué ajuste hay. Pero aún así, aunque normalizáramos estos números, la diferencia igual sería gigante. Po. Entonces este 2023 va muy bien. O sea, fíjate la posición de caja al final del día. Ya vamos a ver la inversión y la financiación, pero fíjate, po, es 4 veces más la caja que tenía el año pasado. Y aquí la inversión, el principal ítem que se lo lleva el CAPEX, ¿cierto? Ya sea de mantención, de expansión, que está adquiriendo nuevos negocios o creciendo por otro lado, qué sé yo, y podríamos considerar el resto de ítems como por ejemplo lo intangible, también como CAPEX. Por lo tanto, si consideráramos todo el flujo de inversión como CAPEX y se lo restamos al flujo de la operación para tener el flujo de caja libre, me queda una millonada de plata. Pues, al menos en este año lo está haciendo súper bien, y si lo veo desde el año pasado también me quedaba mucha plata. Y lo veíamos delante en el cuadro de la agencia de riesgo, que veíamos que todos los años tenía un muy buen flujo de caja, mayor que el beneficio que me reporta en el estado de resultados. ¿Y qué hace con toda esa plata que le sobra? Principalmente paga dividendos. Y aquí hay una parte que me van a perdonar, pero que me la agarró un poquitito porque la encontré muy complicada, que a mí me llamó la atención este tema de acá, pagos por arrendamiento, que han ido creciendo año a año y a día de hoy van en 16.000 millones. Y yo lo encuentro un poquito mucho, pero metiéndome aquí a la nota me la ganó. Y está muy ligado con estos préstamos que están pidiendo acá a los bancos, porque están contratando elementos de cobertura justamente de protección contra la inflación, asociados justamente a estos arrendamientos. Estuve una hora ayer leyéndolo, tratando de digerirlo y no fui capaz, así que esa parte me la van a perdonar, que no se las puedo explicar bien. Pero al margen de eso, si yo genero un flujo operativo de 100.000 millones de pesos o de 47, da lo mismo, tomemos un escenario pesimista, este número me cubre bastante bien los pasivos por arrendamiento. No es que me tengan ahí acogotado, que esté más o menos en un número similar. Y lo mismo esta deuda que está adquiriendo acá. Como les digo, lo está ocupando en elementos de cobertura, por lo tanto no necesariamente es plata que se me está yendo del bolsillo, es plata que la tienen ahí, que eventualmente va a recibir un flujo de vuelta positivo producto de esto. Así que déjenme en los comentarios si alguien es más mateo que yo y cacha este tema para que se pegue una explicadita. Pero como les digo, ignorándolo un poquitito o bien considerando estos números, aceptémoslos simplemente y restémoselo a los flujos operativos, Lipigas va sobrado, va súper bien. Y aún así, pagando todas sus obligaciones, como les digo, ¿dónde se va la mayoría de la plata? Todos los años aquí, a lo que les gusta a ustedes, a los dividendos. Y vemos que si bien la misma empresa tiene una política de distribuir más o menos el 50% de dividendos, la verdad es que en los últimos años ha estado distribuyendo como el 70-80%. ¿Y cómo me los va repartiendo? Me los va repartiendo en 4 dividendos o 5 dividendos al año más o menos. Creo que son 5. Bueno, va a depender del año la verdad, porque aquí hay uno adicional el 2022. Pero a mí en lo personal me da lo mismo si me los distribuye uno solo al año o 4 o 5 en el año. Es platita que te va a ir llegando.
¿Y se acuerdan el gráfico que les mostré en un principio de cómo el precio del Lipigas bajó abruptamente de los 5.000, 5.500 hasta los 1.800 pesos y que ya viendo el video vimos que está ganando exactamente la misma plata, si no más, y siguió repartiendo más o menos los mismos dividendos, quizás a veces un poquitito más? Entonces, si me reparte el mismo dividendo y me baja el precio de la acción, ¿qué es lo que va a pasar? Que la yield, que el rendimiento por el dividendo, se me va a las nubes, po. Entonces vemos como cuando valía más o menos 5.000 pesos por acción y me daba el dividendo que me daba, eso era más o menos un rendimiento anual del 5, del 7, volvíamos al 5, al 6, teníamos ese rango hasta el 2020. Pero después, como me bajó tanto el precio de la acción, estaba tan barata Lipigas, el mercado chileno en general, si esto no fue exclusivo de Lipigas, el rendimiento por dividendo se me fue a las pailas, pues. Y si alguien la compró en el mínimo a 1.800, 2.000 más o menos, se va a llevar prácticamente para toda la vida un rendimiento anual del 15%. Regaladísimo, po. Y ahora que el precio de la acción ha ido subiendo y está más o menos volviendo a lo que valía, aún así te está pagando un 10, un 9% anual. ¿Y qué creen que va a pasar cuando la gente que está metida en los depósitos a plazo y ve que le están bajando la tasa mes a mes y quiera buscar una alternativa más o menos estable? ¿A dónde creen que van a ir? Ahí esas se las dejo para ustedes. O si quieren déjenme en los comentarios si creen que van a irse a un Enjoy, van a irse a una Falabella o van a buscar otra opción como Lipigas. Yo la tengo súper clara. Ahora, no todo puede ser tan bonito con Lipigas y es que lamentablemente no tiene presencia bursátil. Aquí está el listado que sale en la página de la bolsa donde estamos la L y pasamos de la L a la M. Está Las Condes y la TAM, no está Lipigas. Y esto puede ser relevante para algunos porque si no tiene presencia bursátil no puede verse afecta al beneficio al DIR 107 y el DIR 107, recordemos, pagamos el 10% por la eventual utilidad que nos dé el mayor valor. Ahora, yo nunca he tenido y he vendido una acción no bursátil, por lo tanto no sé cómo me tribuca. En estricto rigor, si no tiene beneficio LIR 107 debería irse a régimen general, o sea, global complementario, y ahí ya depende de cada uno. Puede que te pague el 0, el 4, el 8, el 13%. Ahí si hay algún contador viendo este tema y que dejen un comentario si efectivamente es como digo, o si el régimen general se entiende por otra cosa, no sé, pero la cosa es que yo lo entiendo así: no tiene presencia bursátil, no el DIR 107, no tiene el beneficio del 10%, así que ojo ahí. Quizás en base a eso, si uno quiere meterse a Lipigas, quizás la mejor opción sería irse por dividendo, más que pensando en la revalorización que pueda tener la acción. Y para ir terminando, rápidamente comentarles lo que les decía adelante, que vemos como en la línea de Lipigas ha ido creciendo año a año, adquiriendo o creciendo en todo este tema de asociado al gas principalmente, ya sea en Chile o en Perú. Pero en los últimos años también se está metiendo en la parte eléctrica, está tratando de diversificarse un poco, y esto lo vamos a ver un poquito más en detalle con los miembros, pero me gusta que tenga una parte estable de gas en Chile, una parte de gas en crecimiento, Colombia y Perú, y ahora esté teniendo otra patita del negocio que sea la parte eléctrica, que se viene fuerte en esta década. Así que encuentro que está con una estrategia bastante interesante. Lo vamos a ver con más detalle con los miembros. Y para resumir un poquito lo que les hablé en este video, aquí les tengo la comparativa en ticker del EBITDA, del beneficio neto y del flujo de caja libre. Que el flujo de caja en particular te puede variar un poquitito más, un poquitito menos si uno lo calcula manual o si uno lo ve con los números que me presentaba la agencia calificadora, qué sé yo. Pero al margen del número exacto, hay que fijarse más o menos en el orden de magnitud. Y se pueden sacar exactamente las mismas conclusiones. O sea, el EBITDA ha ido creciendo año a año, que es lo que te presenta la empresa, lo que te venden ellos, pero tampoco es una gran crecida, es más bien estable. Lo mismo el beneficio final, que es la barra en azul, que es súper estable, no me está creciendo. Pero si uno ve el flujo de caja libre, luego del 2018, que tuvimos la baja importante por la inversión que hicieron en Quinteros, luego de eso fíjate cómo te creció el flujo de caja. Y yo al final del día, ¿por qué les digo que a día de hoy el EBITDA sí me sirve? Porque los números entre el flujo de caja y el EBITDA van más o menos de la mano. No es que el EBITDA sea 100.000 y el flujo de caja libre sea 5.000, no es una cuestión dispareja. Entonces lo más probable es que lo que haga el EBITDA lo haga el flujo de caja en las proporciones que corresponda. Así que yo creo que da lo mismo como lo mires. Lipigas es una empresa que sí genera lucas, ya sea por flujo de caja, EBITDA, beneficios, y más encima que son lucas que te llegan a ti, principalmente como dividendos. Y otra cosa que les quería mostrar, que a veces me preguntan, me piden mucho, es sobre el ROE, el ROIC, el ROA, los retornos de acuerdo al capital, el patrimonio. Ahí ya cada quien tendrá sus gustos personales. A mí en lo personal no me gustan mucho. Pero si vemos los porcentajes, al menos los que me muestra Ticker, cáchate la brutalidad de porcentaje, o sea, el ROE 27, 28, 30, 27, 24, 20 el más bajo. Este de acá me parece que es el ROIC, 23, 20, 21, 17, 13. Ha ido bajando en los últimos años, eso es verdad. Pero yo estoy seguro en todo caso que si uno hiciera el cálculo manual de estos números llegaríamos a un porcentaje bastante similar. Así que súper bien, súper bien Lipigas si lo vemos desde ese punto de vista.
Y aprovechando que estoy aquí en Ticker, les muestro la deuda financiera neta EBITDA que me muestra la plataforma. Y aquí la calculé de forma trimestral para tener un número más reciente. Y vemos que los últimos trimestres también pues, llegó a tener 4,2 seguramente. Le bajó mucho la EBITDA, pero ya los últimos trimestres la ha ido regularizando. Lo más probable es que promediando esté más o menos anualizado en los 2, 2,5, que es más o menos los que nos mostraba la empresa o la agencia calificadora. Así que también nada que nos pongan alerta acá. Así que, ¿qué quieren que les diga? Pues me gustó Lipigas, la encontré una empresa muy buena, muy estable, predecible, difícil que le entren balas, con una pequeña patita en crecimiento, con la deuda controlada, con buenos números, con generación de flujos, muy dividendera para los que les gustan los dividendos, y con ese pequeño inconveniente que les digo de la presencia bursátil, que puede ser problema para algunos, para otros quizás no es tema. Ahí ya cada uno tiene que ver qué le acomoda más. Ahora, ¿está barata o está cara? Eso lo tenemos que ver con la valoración, y eso va a quedar exclusivo para los miembros del canal que están apareciendo ahí a continuación. Muchas gracias, miembros, por seguir apoyándome. Ustedes hacen que se mantenga la motivación ahí para seguir trayéndoles estos videos. Con ellos vamos a echarle una miradita al balance para ver si estamos en presencia de una empresa sólida financieramente o no. Les digo desde ya el resto que sí, es una buena empresa desde el punto de vista del balance, pero lo vamos a ver con detalle con los miembros. Vamos a también ver el comportamiento de lo que ha dicho la empresa y lo que ha cumplido y qué se nos podría venir a futuro. Estamos en presencia de una empresa que cumple su palabra, ¿no? Lo vamos a ver también con los miembros. Y lo principal que vamos a ver con los miembros va a ser la valoración, ya sea por PER, por valor libre, por EV/EBITDA, EV Free Cash Flow también, que me di la lata de hacerlo, para ver si todavía está barata, está conveniente, hay margen de subida o no. Todo eso lo vamos a ver con los miembros como parte de sus beneficios por estar ahí apoyándome. Así que como siempre les digo, muchas gracias, miembros, por estar ahí. Y como siempre les digo en mis videos, esto es netamente mi visión personal, mi análisis propio. No es para nada una recomendación de compra o de venta. Cada quien tiene que hacer su análisis propio, analizar las empresas de acuerdo a su visión. Puede que yo esté ignorando, se me esté escapando algún detalle y todo lo que haya dicho no sea válido. Tomen este video netamente como eso, como la opinión de un fulanito que estaba opinando de una empresa con la información pública que dispone, nada más. Así que si llegaron hasta aquí, muchas gracias por haber visto este video. Déjenme en los comentarios si les tincó, les gustó Lipigas, si sus análisis propios también llegan más o menos a la misma conclusión, o si se me está escapando algo a mí que no vi. Así que si les gustó, denle like, coméntenme cualquier cosita ahí abajito y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video. Cuídense todos, que estén bien, pasen bonita Navidad, nos vemos, chao.